Bien, haremos, como también has comentado, una primera revisión de cuáles son los módulos que tenemos disponibles sobre mecánica estructural, incluyendo acústica, en Consul Multiphysics. Eh, Veremos una rápida y muy breve descripción de herramientas y funcionalidades para mecánica estructural y acústica que tenemos disponibles. Y la última parte, que será la más extensa, pues la dedicaremos al modelado de un traductor piezoeléctrico Tompi con un tornillo pretensado. Es, bueno, es un traductor de tipo sonar que se utiliza mucho en la práctica y bueno, es conocido que la emisión, la frecuencia de emisión y la intensidad sonora, pues depende de la, de la distribución de esfuerzos pretensados que existen en la estructura. Y por eso, a través de la pretensión del tornillo de sujeción, podemos modificar el comportamiento. Bien, pues comenzamos y aquí lo que pueden ver es la estructura del software. Eh, Como siempre, tenemos aquí la plataforma principal, que es la plataforma Consul Multiphysics, donde tenemos todas las herramientas para simulación y como ya saben, pues podemos añadir diferentes módulos dependiendo de cuáles sean las necesidades de modelado de cada usuario. Hoy nos centraremos en este grupo de módulos que tienen aquí recuadrados que corresponden a los módulos de mecánica estructural y acústica, incluyendo acústica. El módulo principal de este grupo es el módulo de mecánica estructural, que es el más grande, y además tiene una serie de submódulos que se pueden añadir una vez que tenemos ya este módulo de mecánica estructural. El módulo de mecánica estructural nos permite ya calcular deformaciones y esfuerzos en muchas configuraciones y tiene una serie de herramientas específicas para ello. Por ejemplo, una que vamos a utilizar hoy es la inclusión de pretensiones mediante los tornillos en la estructura. Pero tiene muchísima más. Podemos también incluye la posibilidad de hacer, por ejemplo, problemas de contacto, donde hay varias piezas que contactan y se deforman mutuamente debido a ese contacto mecánico. Los módulos bueno, y como pueden ver, tiene una serie de módulos añadidos, como para materiales estructurales no lineales, es decir, el propio módulo ya viene con una serie de modelos de material hiperelásticos y viscoplásticos, pero con este añadido pues se extiende mucho el rango de ecuaciones constitutivas de material que podemos utilizar. Hay una específico para trabajar con materiales compuestos, eh, para geomecánica, donde aquí el tipo de materiales pues corresponden a los materiales geológicos que se incluye con este modelo. Después, para rotodinámica, en este caso queremos ver las deformaciones en, en dispositivos pues, que están rotando, como pueden ser motores, generadores, etcétera. ¿De acuerdo? En ese caso especial, porque aquí tenemos funcionalidades para tener en cuenta la rotación de los ejes de coordenadas y el de fatiga lo que nos permite es pues, ver cómo es diversos criterios de fatiga cuando sometemos la estructura a deformaciones y esfuerzos cíclicos. Esos son los módulos añadidos. Después tenemos el módulo de dinámica multicuerpo. Aquí lo que tenemos son un sistema compuesto por diferentes piezas y hay diferentes tipos de uniones como rodamientos, bisagras entre esas piezas que se pueden deformar y podemos tener en cuenta en nuestro modelo. Para MEMS, que es Microelectromechanical Systems, ahí pues ahí vienen funcionalidades para acoplar las deformaciones estructurales mecánicas con los campos eléctricos y magnéticos y también con el flujo de fluidos en dimensiones muy pequeñas. Y un poco aparte, pero también entra dentro de este grupo y también es uno de los módulos fundamentales, tenemos el módulo de acústica. Nos permite, ahora veremos cada uno de ellos un poquito rápidamente, nos permite hacer cálculos de campo acústico en diferentes situaciones. Bien, estas son las interfaces físicas de mecánica estructural. Como pueden ver, tenemos la mecánica para deformaciones y fuerzas en sólidos, pero también, por ejemplo, para
calcular en sistemas de tipo láminas, o láminas con materiales compuestos, que este sería el layered shell, membranas, vigas, estructuras en forma de celosías, y aquí ven, como pueden ver en la dinámica de multicuerpo, sería la interfaz que nos añade el módulo de dinámica de multicuerpos. Rotodinámica, como pueden ver aquí, tenemos un rotor sólido, un rotor de tipo vigas, Hydrodynamic Bearing, que es el rodamiento hidrodinámicos, etc. ¿Vale? También tenemos módulos, interfaces multifísicas, como son estas de aquí, de fuerzas térmicos, ¿bueno? Donde podemos incluir las deformaciones y los esfuerzos debido a la distribución de temperatura. Aquí esta física de deformación iría acoplada con la de transferencia de calor, o la de piezorestrictividad. La de piezorestrictividad, y también aparece aquí, como pueden ver, magnetostricción, que sería el acoplamiento de las deformaciones y esfuerzos con los campos eléctricos y magnéticos presentes en estos tipos de materiales piezoeléctricos o materiales magnetostrictivos. Y bueno, pueden ver también en la parte mecánica natural como al final pues tenemos también una interfaz concreta para la fatiga, para el análisis de fatiga. Aquí, bueno, pues tienen un ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí hay una mezcla de flujo de fluido. Este es un proceso de extrusión de aluminio a través de una boquilla de salida, donde el aluminio es material que está en fase líquida, muy caliente, pero que tiene una viscosidad muy alta. Los esfuerzos aplicados son muy grandes, y este sería un ejemplo multifísico, donde calculamos la deformación de la boquilla y de todos los elementos que están en contacto en el proceso de extrusión, con la transferencia de calor. Esto aquí la distribución de temperatura, los gradientes de temperatura son muy elevados, y las propiedades mecánicas y de fluido dependen grandemente de la temperatura, y también el flujo de fluido del aluminio en su fase líquida conforme va saliendo de la boquilla y se va solidificando. Bueno, aquí entonces tenemos un problema de interacción entre fluido y estructura, y también teniendo en cuenta los esfuerzos y deformaciones térmicas. Este ejemplo que hemos mostrado pues se puede realizar con las herramientas del módulo de mecánica estructural. En la parte de acústica vemos que tenemos una serie de grupos para hacer diferentes simulaciones de acústica. Tenemos acústica de presión para acústica en un fluido o un gas normal, ondas elásticas, cuando tenemos ondas de sonido que se propagan en un medio sólido, que además también puede ser un material poroelástico. Como le he comentado antes, las interacciones, tenemos también la posibilidad de incluir interacciones entre las deformaciones estructurales y la acústica. O sea, una vibración estructural va a producir un campo de sonido, y al mismo tiempo un campo de sonido que influye, o sea, que incide sobre una estructura, va a provocar deformaciones en la misma. ¿Vale? Este es este tipo de interfaces que tenemos aquí. Para aeroacústica, cuando tenemos el sonido, cuando aquí en este caso la velocidad del sonido es comparable a la velocidad de flujo de fluido, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces la tenemos acoplada con la ecuación de Navier-Stokes, por ejemplo, para la convección del sonido. También, pues, acústica termoviscosa, cuando tenemos que tener en cuenta las pérdidas energéticas por la viscosidad del fluido y las pérdidas térmicas. Esto es muy importante cuando tenemos vibraciones confinadas en sistemas muy pequeños, por ejemplo, microelectromecánicos. Podemos desarrollar modelos de ultrasonido, acústica geométrica, digamos, por ejemplo, para salas de conciertos grandes, etcétera, donde es muy parecido al trazado de rayos en la óptica, pero en este caso serían rayos acústicos. Y después acústica dentro de tuberías, ¿de acuerdo? Donde podemos calcular el sonido generado por el flujo dentro de esas tuberías. Muy bien, este es un ejemplo de mecánica multicuerpo. Tenemos aquí una caja de cambios, y lo que se calcula es el ruido generado por el funcionamiento de esa caja de cambios. Lo que se hace es calcular las vibraciones de la estructura en su funcionamiento,
y esas vibraciones generan un campo sonoro que se calcula con la interacción acústico-estructura, que vamos a utilizar en el ejemplo de hoy. En este es el ejemplo de hoy. Vamos a hacer el análisis de un transductor piezoeléctrico que se llama de tipo Tompkins, que se utiliza pues, en las aplicaciones de sonar. Y vamos a tener en cuenta el efecto del pretensionamiento mediante un tornillo en la estructura. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí hay una primera introducción. Vamos a utilizar dos multifísicas, la interacción acústico-estructura y la interacción entre campo eléctrico y estructura. Es decir, tenemos materiales piezoeléctricos que son las que van a generar, que van a hacer funcionar el sonar. ¿Vale? Estas son las físicas. Es un problema altamente multifísico. Tenemos que resolver los campos eléctricos a través de electrostática, las deformaciones con mecánica sólida y la generación de sonido mediante acústica de presión. ¿Vale? Y bueno, el corte de nuestra geometría. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los anillos piezoeléctricos que están en la parte central. Hay una cabeza que es de acero, la cabeza que es de aluminio, que es la que vibra y emite el sonido al agua, y una parte superior, una masa superior fija de acero, y el tornillo que coge toda la estructura y la pretensión. Estos son los 4 anillos piezoeléctricos, como pueden ver aquí, y son 4 anillos y están polarizados de forma alterna. ¿Vale? Se le aplica una corriente alterna, en este caso con una diferencia potencial de 1 voltios entre cada interfaz entre los cuatro anillos piezoeléctricos, como pueden ver. La polarización se hace alterna de los 4 anillos, la polarización del piezoeléctrico. Bien, tenemos 4 materiales y tal. Entonces, bueno, y después a partir de ahí, pues ya calcularemos los resultados que necesitemos. Estas son las deformaciones, campo eléctrico, la acústica y el nivel de presión sonora en decibelios, ¿de acuerdo? Etcétera. Y después más otras variables relacionadas que caracterizan el funcionamiento del transductor. ¿Vale? Bueno, pues tras esta breve introducción al modelo que vamos a hacer, voy a compartir con Software Multiphysics con ustedes y vamos a comenzar el modelado. Bien, empezamos con el asistente de modelo, el Model Wizard. En este caso, nuestra dimensión espacial es un modelo 3D y la física que vamos a seleccionar está aquí dentro de la parte de acústica, aunque es también un problema de estructural. Porque vamos a elegir una de estas interfaces de interacción acústico-estructura. La que vamos a coger, vamos a hacer en el dominio de la frecuencia. Entonces cogeríamos, además teníamos uno para materiales piezoeléctricos, entonces cogeríamos este Acoustic Piezoelectric Interaction Frequency Domain. Lo añadimos y cuando vemos como que lo añadimos, pues efectivamente es muy multifísico. Tenemos 3 físicas, una para acústica presión, otra para mecánica estructural, mecánica del sólido, y otra para campo eléctrico, que es de electrostática. Y tenemos 2 acoplamientos, uno para efectos piezoeléctricos entre electrostática y mecánica del sólido, y otro para un contorno entre estructural y acústica entre esas 2 interfaces, donde el contorno donde se genera la onda sonora debido a las vibraciones estructurales. Bien, le pasamos al estudio y como estudio vamos a coger, vamos a poner aquí como ven, tenemos uno específico para la pretensión de los tornillos, lo añadimos y después añadiremos el de frecuencia, el dominio de frecuencia a mano. Muy bien, pues ya tenemos aquí inicializado nuestro modelo. Vemos cómo tenemos las 3 físicas que hemos dicho: acústica, mecánica del sólido y electrostática, con las 2 multifísicas y un estudio 1 que es la pretensión del tornillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cargar una serie de parámetros. No lo vamos a escribir, no lo voy a escribir porque para ahorrar tiempo. Y aquí tenemos pues una serie de parámetros geométricos, ¿de acuerdo?
y también físicos. Por ejemplo, el voltaje eficaz, que es de 1 voltio, que se introduce al piezoeléctrico, las frecuencias en las que vamos a trabajar, entre 1000 y 40.000 hercios, y la fuerza de pretensión del tornillo, que es de 1 kilonewton. El siguiente paso es, voy a insertar la geometría de el modelo que ya tengo hecho. Y vemos que, bueno, pues la geometría es sencilla. Primero se ha construido en un plano de trabajo, se ha construido esta geometría, ¿de acuerdo? A partir de rectángulos, polígonos y círculos. Esta geometría no tiene todavía el tornillo, como pueden comprobar, es solamente la cabeza de aluminio, los piezoeléctricos, la masa de acero y, digamos, y el dominio hemisférico de agua. Bien, una vez que tenemos ese perfil, se revoluciona, ¿vale? Se revoluciona y tenemos esta estructura. Bueno, hasta aquí. Vamos a ver hasta aquí. Esta estructura. Aprovecho para comentar que también se han definido selecciones específicas dentro de la geometría. Por ejemplo, estos son los piezoeléctricos polarizados en la dirección más Z y en la menos Z. Los contornos donde aplicamos tierra. Esto lo hacemos para después utilizarlo más rápidamente en la física. Y después el tornillo se incluye aquí. Como pueden ver, ahora he incluido el tornillo, que es una parte geométrica. Si nos fijamos en las partes geométricas, el módulo de mecánica estructural viene con una librería de partes geométricas donde vienen varios tornillos ya predefinidos, ¿de acuerdo? Donde podemos cambiar pues los parámetros de ese tornillo para incluirlo en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Esto se abre aquí en la librería de partes de mecánica estructural. Como pueden ver, tenemos un montón de tornillos y de tuercas con diferentes estructuras y, por ejemplo, también viene con una librería pues, de vigas, ¿no? ¿Vale? Y yo puedo crear mis propias partes y tener mi propia librería de partes, ¿vale? Así como funciona. Y esa se incluye aquí. Bien, finalmente, terminamos como un assembly. Como un assembly significa que tenemos dos piezas separadas. Por un lado el tornillo y por otra parte tenemos el resto de la geometría. Bien, el siguiente paso va a ser, pues, aquí hacer una serie de, bueno, definiciones ya tenemos, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería, aquí, bueno, esto ya está listo, en las definiciones. Si vemos las definiciones, se nos crea un par de identidad. A ver, para que lo podamos ver, aquí está. Un par de identidad en los contornos comunes entre el tornillo, que es una pieza, y el resto de la geometría, que sería otra pieza diferente. Par de identidad significa que a través de ahí, pues, que digamos que se identifican ambas superficies que coinciden espacialmente. Bueno, aquí solamente hay que dejar las partes laterales de estas de aquí, las tenemos que eliminar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a eliminar y dejar solamente las que necesitamos. A ver, aquí. Entonces aquí borraría estas, ¿vale? A ver. Bueno, ahí no me deja porque lo he... Ah, vale. Le doy aquí control para que me deje hacerlo exactamente. Está aquí. Y bueno, pues voy a coger los contornos que efectivamente tienen que estar en estas partes. Lo puedo dar aquí y poner los números de contornos, ¿vale? Que serían, como pueden ver, solamente esas partes superior e inferior donde entran en la parte de abajo de aluminio, ¿vale? Y lo mismo hacemos
en estas zonas, ¿de acuerdo? Yo lo estoy poniendo para hacer más rápidamente el número de los contornos, porque lo tengo guardado en un archivo, pero yo podría hacerlo eso directamente sobre la ventana gráfica haciendo clic en los contornos que quiero añadir. ¿De acuerdo? Entonces, los contornos fuente y destino hacemos eso, ¿vale? Bien, ya tenemos este par de identidad especificado y voy a hacer una serie de definiciones también que son de selecciones. Vamos a hacer una unión y esta unión la vamos a llamar water domains. Vamos a añadir aquí dentro, se pueden añadir las dos selecciones que son water domain inner y PML. PML significa perfectly matched layer, que es esta zona que hay aquí en el exterior, ¿de acuerdo? ¿Eso para qué sirve? Sirve pues para simular que la onda acústica a partir de un cierto momento ya se propaga hasta el infinito. Y nos sirve esa capa para hacer un escalado de las variables hasta el infinito, de las coordenadas hasta el infinito y evitando que haya rebote hacia el interior de la onda, hacia el interior del dominio computacional, porque ya se supone que eso se extiende de forma indefinida, ¿vale? Bueno, eso lo podemos hacer aquí. Bueno, lo vamos a hacer ya. ¿Cómo se define eso? Pues aquí tenemos esta herramienta, Perfect Match Layer, y seleccionamos pues estos dominios, como pueden ver. Bien, ya está hecho. Vamos a ir con las selecciones, vamos a poner otra selección, otra unión, para los piezoeléctricos. Vamos a llamar esto piezo domain. Vamos a añadir las dos selecciones más Z y menos Z de los piezoeléctricos. ¿Vale? Y pues aquí ya serían los anillos piezoeléctricos. Vamos a añadir otra selección, en este caso va a ser una selección complementaria a otra que ya tenemos. Vamos a elegir aquí los dominios, el dominio de agua, ¿vale? Y el complementario lo vamos a llamar solid domains. ¿Vale? Y por último, vamos a coger otro complementario, vamos a llamarlo non PML domains, o sea, los dominios que no son de infinitos de tipo PML, lo seleccionamos aquí, seleccionamos PML, entonces ya tenemos el resto de dominios seleccionados. Muy bien, una vez que tenemos hecho, vamos a definir una serie de operadores de integración. Aquí el operador de integración está aquí en la parte de selecciones, integración, y vamos a elegir pues sobre los contornos, los exteriores. Vamos a poner aquí, seleccionamos contornos de campo exterior, que son estos de aquí, para poder integrar sobre esa superficie. Que ya a partir de ahí se calcula el campo lejano, el PML. Elijo otro de integración, que es, lo vamos a llamar, este es en la zona donde está bueno, en la parte de otro contorno. Esto es, bueno, aquí vamos a poner, vamos a escribirlo directamente, son el 14, el 15, 87 y 125, y ahora los vemos, ¿de acuerdo? Son los contornos de la cabeza de aluminio que vibran y producen el sonido, ¿de acuerdo? Y una última integración, eso es para calcular la potencia sonora emitida, y una última integración para, en este caso es el contorno 58. No, perdón, este es un punto. Seleccionamos el punto, este de aquí abajo, que es el 58. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es para poder evaluar en ese punto concreto, pues cualquier cosa, la presión, el nivel sonoro, etc. ¿Vale? Y para terminar las definiciones, vamos a añadir
una serie de variables que voy a abrir de un archivo que ya tenemos realizado también, ¿vale? Que estas variables, pues, ahí no, sí, este es, vale. Para calcular, pues, diferentes, por ejemplo, el índice de directividad de la emisión de sonido, la respuesta de transmisión de voltaje, que digamos es en los pascales por voltio que se aplican a los piezoeléctricos, etcétera. O sea, diferentes magnitudes que se utilizan, digamos, por procesado y que utilizan los operadores, como pueden ver, INTOP 1, las integraciones que acabamos de definir. Muy bien, una vez que ya hemos hecho toda esta serie de definiciones, vamos a ir a los materiales y vamos a introducir los materiales. En este caso, abrimos la librería de materiales y necesitamos de aquí de los preconstruidos, necesitamos agua, añadimos componente, necesitamos aluminio, está aquí, este aluminio, añadimos componente, también acero, este steel, aquí, lo añadimos, y como material piezoeléctrico vamos a coger este de aquí, el titanato de circonato y de plomo, es este PZT5H. Muy bien, ya tenemos nuestros materiales y ahora pues vamos a asignarlo a su correspondiente dominio. El agua, pues aquí seleccionamos solamente los dominios de agua. Para eso hemos hecho las selecciones para aquí hacerlo todo de forma más ordenada y más rápidamente. Aquí pues sería el de aluminio, la parte que sería la cabeza de aluminio. En acero, pues aquí cogemos estos que son de acero. ¿De acuerdo? En esta parte de aquí, incluyendo el tornillo y la cabeza y la masa superior. Y los piezoeléctricos, pues aquí cogemos los piezodomains. ¿De acuerdo? Que ya aquí los tenemos. Bien, ya hemos hecho la asignación de materiales y ahora el siguiente paso es hacer los ajustes de la física. Bien, en la acústica de presión, pues aquí tenemos las ecuaciones de presión acústica. Solamente hay que incluir los dominios de agua, que es lo que acabo de hacer. He puesto solamente los dominios de agua. Y vamos a poner aquí en este para calcular los decibelios, la presión de referencia para aire no es la misma que la de agua. Aquí lo cambiamos, puesto agua, que es un micropascal, y aquí cambiamos la velocidad del sonido, en este caso para agua sería en torno a 1500 metros por segundo. Y también vamos a poner aquí una Stereo Field Calculation, que se aplicará solamente a estas Stereo Field Boundaries. Esto me permite, y ponemos aquí un plano simétrico en Z igual a 0, me permite calcular una vez que la onda llega allí, extender esa onda hacia el infinito mediante, como pueden ver aquí, unos propagadores de Green. ¿Vale? Con lo cual ya puedo, digamos, en la parte interior del agua hacemos el cálculo por elementos finitos y ya a partir de aquí podemos calcular el campo exterior mediante la propagación con funciones analíticas de Green hacia el infinito. ¿Vale? En esta herramienta que tenemos con el módulo de acústica. Bueno, ya tenemos nuestra presión, la presión establecida. Vamos a la parte de mecánica del sólido. Aquí tenemos que incluir solamente los dominios sólidos incluidos, que son estos que aparecen ahora mismo. Y vamos a poner una condición de contorno Phase Constraint, ¿de acuerdo? Esto vamos a poner en una selección que ya tenemos creada que se llama Phase Boundaries. ¿De dónde vienen estas selecciones? Pues como le he comentado anteriormente, la geometría, una vez que está construida, como pueden ver, se han también definido aquí dentro de la geometría estas selecciones para después utilizarlas, como pueden ver, más rápidamente. Bueno, en Phase Constraint ya tenemos fijo, ahí donde el sonar está fijo a la estructura principal, en este caso sería pues, la estructura del submarino. Este material piezoeléctrico, uno, sería aplicable solamente, vamos a poner a los macetas, a los anillos macetas, que serían estos dos. Y tenemos que añadir un segundo material piezoeléctrico,
Esto está aquí en los modelos de material. Como pueden ver, tenemos muchos modelos de materiales diferentes, magnetostrictivos, y tenemos aquí este material piezoeléctrico. Añadimos un segundo material piezoeléctrico para los otros anillos que están polarizados en la dirección contraria. Bien, estos de aquí están polarizados en dirección contraria alterna, ¿de acuerdo? Estos y estos. Entonces, estos segundos le vamos a dar una rotación, le vamos a dar la vuelta al eje Z para tener en cuenta esta característica. Entonces, aquí en definiciones vamos a definir un sistema de coordenadas rotado. Este de aquí, Rotated System, lo añadimos y aquí definimos este sistema ahora en función del ángulo de Euler. Y bueno, si pueden ver aquí el ángulo beta, si le pongo pi, estoy dándole la vuelta al eje Z. Bueno. Y entonces el material piezoeléctrico 2, pues en lugar de utilizar el sistema de coordenadas global, le vamos a utilizar este sistema de coordenadas rotado. Ya por eso, cuando el otro sea más Z, este será menos Z y viceversa. Irán alternos uno y otro. Muy bien, ya tenemos lo que nos falta aquí para el mecanismo de añadir el pretensionamiento. Y como ven, tenemos aquí esta herramienta para el pretensionamiento del anillo. Aquí especificamos la fuerza de pretensión, que es F', que era el parámetro de pretensión, ¿vale? Y tenemos que seleccionar una sección eficaz por donde pasa el anillo para decir dónde un corte. Entonces seleccionamos esta sección eficaz del tornillo, ¿de acuerdo? Para que el contorno de esa sección eficaz él sepa dónde tiene que aplicar la pretensión que le hemos especificado. Por último, aquí en los pares tenemos un par de identidad, pues le indicamos aquí podemos tener un par de superficie entre dos piezas de un ensamblaje, podemos tener diferentes, como pueden ver, diferentes condiciones. Puede tener una capa elástica, un contacto, un desplazamiento entre las dos superficies prescritas. En este caso, aplicamos continuidad. Queremos que haya continuidad y seleccionamos el par de identidad que tenemos definido. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos la física de mecánica sólido especificada. ¿Vale? Voy a ir cerrando para que nos quepa bien en la pantalla. Voy a ir cerrando lo que ya tenemos hecho. Y nos falta, tenemos la presión, tenemos la mecánica sólida, nos falta la parte de electrostática. ¿Bueno? Esta se va a aplicar, esta parte solamente a los dominios piezoeléctricos. Entonces elegimos aquí solamente piezodominios. ¿Vale? Y como las condiciones, pues tenemos que poner las condiciones eléctricas. Vamos a poner tierra en esta que hemos llamado ground boundaries, ¿de acuerdo? Que serían estos tres contornos de los piezoeléctricos, y en medio, intercaladas, pondremos la señal con el potencial eléctrico, y aquí elegimos voltage boundaries, estos dos, donde aplicamos el voltaje. Y este voltaje aquí se llama en parámetros, sería este parámetro V0, que es el valor de pico del voltaje. Lo ponemos aquí, el potencial aplicado sería V0. Bien, y con esto ya tenemos toda la física establecida. Bueno, aquí V0 vamos a poner link per V0, que significa perturbación lineal V0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque aquí en el estudio 1 tenemos, como pueden ver, la pretensión del tornillo. Tengo que añadir el estudio del dominio de frecuencia, pero este estudio de dominio de frecuencia es un estudio del dominio de frecuencia de perturbación, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar se calcula cuál es el estado de preestrés, de pretensionado de la estructura. Y sobre ese estado de pretensionado es donde se aplica la perturbación eléctrica que me da lugar a la onda, a la deformación, a la vibración y a la onda sonora. ¿No? Entonces, se linealiza, la perturbación se aplica sobre una linealización sobre el estado pretensado que se calcula en primer lugar. ¿De acuerdo? Claro, aquí en pretensado, evidentemente, no se calcula la parte de ondas, porque ese es un estudio estacionario
para calcular el estado de pretensión y de predeformación de la estructura. Entonces, este que hemos puesto aquí de limper significa que esto solamente se aplica en el caso de la perturbación lineal, o sea, en el paso 2. ¿Vale? Y en lo que corresponde ya tenemos todo porque ya la multifísica viene establecida. Vemos los contornos de interacción entre la acústica y la estructura es justamente esta parte de aquí en común, ¿vale? Bueno, ya en los materiales no me dan ningún aviso. Esta parte en donde se emite la onda sonora hacia el agua y el efecto piezoeléctrico está solamente aplicado en los anillos piezoeléctricos. Bien, ya solamente quedaría construir la malla, bueno, es una tarea relativamente sencilla, no vamos a hacer, y calcular y ver los resultados. Bueno, para no esperar a que realice el cálculo, lo que voy a hacer es abrir un archivo donde ya tiene las soluciones calculadas y ver los resultados. Bien, ya está, es este de aquí. Si podemos, si quieren, echar un breve vistazo a la malla que se ha creado para este ejemplo, sería esta de aquí. En la parte de los PML, de las capas perfectamente ajustadas, se suele poner una malla estructurada de esta forma. Bien, y aquí podemos ver, esta es la pretensión, la parte de pretensión del tornillo. Podemos ver aquí, y esto es el tensor de esfuerzos, la componente Z. ¿De acuerdo? Vemos cómo está efectivamente pretensionado en pascales, está en pascales. Y sobre esta pretensión es donde se aplica las perturbaciones de los piezoeléctricos que crean las vibraciones. Y bueno, esta es la onda sonora, ¿no? La onda emitida, pero no lo he mencionado, se ha resuelto lo dije al principio, entre 1000 y 40.000 hercios en pasos de 1000. Esto se especifica aquí, en el rango de frecuencias se especifica aquí, en el estudio de frecuencia. ¿Vale? Tenemos eso mismo, pero el nivel de presión sonora en decibelios para cada valor de frecuencia. Este es para 40.000 y este es para 1000. Vemos cómo el patrón de emisión cambia en función de la frecuencia. ¿De acuerdo? Aquí este sería para 30.000 hercios. Estos son los desplazamientos estructurales. Los desplazamientos estructurales. Pero bueno, evidentemente están exagerados. Como pueden ver aquí, es del orden de 10 elevado a menos 7 milímetros. ¿Vale? Esto es el potencial eléctrico dentro de los piezoeléctricos, ¿no? Que cumplen pues lo que he mencionado. Y después, a partir de aquí, pues ya podemos calcular, por ejemplo, la impedancia acústica en función de la frecuencia, la parte real e imaginaria. Esto de aquí sería una medida de la sensibilidad de nuestro sonar, ¿de acuerdo? Que se llama la respuesta transmitida de voltaje, ¿vale? Que son los decibelios por cada voltio. Por cada voltio de entrada a los piezoeléctricos. El índice de directividad, que dice cómo de homogéneo es el campo acústico generado, ¿de acuerdo? Etcétera. Y, por ejemplo, la potencia total radiada. Vemos que hay dos picos, uno en torno a 8 kHz y otro en torno a unos 34 kHz, que corresponderían a frecuencias de resonancia de nuestro sonido. Muy bien, pues ya está. Hemos visto este ejemplo concreto, hemos visto que es muy multifísico y cómo se hace estos acoplamientos entre mecánica de sólido con materiales piezoeléctricos y con un tornillo pretensado, la generación de ondas acústicas y la inclusión de materiales piezoeléctricos con el cálculo de los campos eléctricos. Muy bien, pues con esto terminamos. Simplemente ya para terminar, pues comentarles, como ya ha mencionado Antonio, pues que tenemos un máster universitario online de simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol Multifisis en colaboración con Adlin Software Científico, Consol y la Universidad de Málaga, aunque tenemos profesores de otras universidades. Y aquí pues veremos, aquí en este máster, pues
vemos el uso completo y en profundidad de todas las herramientas de Consumptive Physics, incluyendo los módulos principales de electromagnetismo, mecánica estructural, fluidos, ingeniería química, etc.